Bueno, muchos dicen que es difícil el iniciar y el concluir un congreso, pero para mí es un gusto, de verdad es un placer compartir con los jóvenes la palabra del Señor y bueno, a lo que venimos, fundados sobre la roca, ¿no es así? Lucas capítulo 6, versículo 48, si es tan amable. Lucas 6, 48. Unos evangelistas es el versículo clave, el versículo base de este congreso. Yo voy a animarle por favor a que lo busque. Lucas 6, 48. ¿Ya lo tienes? Te voy a invitar que leas desde el versículo 47. Y dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos. Nota tú esta frase: sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por darnos, Señor, este privilegio, este honor de poder escuchar tu palabra y poder darnos la oportunidad de ponerla en práctica para que seamos jóvenes con fundamentos y jóvenes con firmeza en nuestra vida cristiana y en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Que estos fundamentos sean muy firmes en nuestra vida y que sean muy agradables también, y que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a encima de estos fundamentos, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, pues el tema que yo quiero tratar es jóvenes con fundamentos. El tema es fundados sobre la roca. Bueno, pues para fin de que los jóvenes comiencen a dar buenos frutos, usted quiere dar buenos frutos, es necesario un buen fundamento. El congreso del año pasado, si es que no mal recuerdo, hablamos acerca de qué. A ver, ¿cuál fue el tema del congreso pasado? Ordena mis pasos. Fíjate bien, quiere decir entonces que Dios está llevándonos a un nivel mayor y más excelente. Necesitamos ir creciendo y creciendo, no estancarnos ni quedarnos ahí solamente, o solamente estar de congreso en congreso, sino tener una buena tierra, afirmar nuestros pasos, pero sobre todo fundamentar nuestra vida para ese buen crecimiento en la roca que es Jesús. Entonces, para esto necesitamos primero tener el conocimiento de cómo vamos a colocar ese buen cimiento, buenos fundamentos, con buenos materiales, los más indicados, los más perfectos y los más idóneos. Quiero platicarte, yo tuve un ejemplo hace algunos años de mi vida, cuando recién entré yo al Instituto Bíblico, estando interno ahí, uno de mis pastores, uno de mis maestros, el que me estaba discipulando, me dice: Carlos, ¿sabes cuál es? Hay un baño en el patio, así, me dio las señas y le dije: sí. ¿Qué pasó? Dice: es necesario que lo enjarres, porque ya están acomodando ahí las cosas, pero es necesario que lo enjarres,
entonces yo voy y yo ya había visto a los albañiles, había visto a la gente que pues que nada más agarraban ahí la tierrita mojada y le hacían así con la cuchara, ¿verdad? ¿Cuántos han visto eso? Pues yo dije, fácil, esto es fácil. Yo llego, agarro la tierra, le echo agua y hago ahí el lodo y lo pongo así en aquella parte, un recipiente. Entonces yo llego y comienzo a echarle ese enjarre y agarro un poquito con la cuchara y otra vez y yo todo contento, ¿verdad? Porque tenía ya 2-3 metros así ya enjarrado. Cuando menos pienso yo, ¿qué cree que pasa? Se me desplomó todo. Yo dije, ¿qué pasó? Algo hice mal. Volví otra vez a revolverle y volví a echarlo. Y duré ahí buen rato. ¿Qué cree que pasó? Se me volvió a caer, se me volvió a desplomar. Entonces yo pensé y dije, ¿qué es lo que está pasando? Si yo hubiera tomado el tiempo, la dedicación para investigar o para preguntar a quien me dijo, enjárrale ahí, y preguntarle cuáles eran los materiales indicados, los más adecuados, o cómo se colocaba, o qué necesitaba, yo no hubiese pasado por esa experiencia, o por el caos que provoqué, ni mucho menos por la vergüenza que pasé, porque duré todo un día ahí, y lo echaba y se caía, lo echaba y se caía, lo echaba y se caía. Le tuve que cerrar el baño. Y llega ahí el pastor, me dice, ¿qué pasó, Carlos? ¿Ya terminaste? Y yo, pues sí, no. ¿Cómo? Pues si ya me cansé, por más que le pongo, se me vuelve a caer. Entonces él me dice, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? Pues yo solamente agarré la tierrita, le puse agua y ¡fum! Me dice, no, es que así no es, tienes que colocar así, ponerle esto y esto y esto. Yo no hubiese pasado esa vergüenza con ese líder si yo no me hubiese tomado el tiempo para preguntarle, ¿qué es lo que yo debo hacer para que ese enjarre permanezca? Si yo hubiese oído entonces primero y después lo hubiese hecho, mi labor y mi trabajo habría sido excelente y satisfactorio, ¿no lo crees? Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras, lo voy a hacer semejante a aquel que construyó su casa, que edificó su casa sobre la roca. Pero también nos da la otra parte, dice, pero aquel que oye y no lo hace, le voy a comparar a aquel hombre que fue imprudente, que edificó su casa, sí, hizo lo mismo que el otro, pero edificó sobre la tierra, dice aquí, o sobre la arena, que es lo mismo. El mensaje de Jesús al término del Sermón del Monte fue exactamente el mismo. Es mira, yo quiero que tú lo leas en Mateo 7:21. Vamos por favor ahí a Mateo 7:21. ¿Ya lo tienes? Búscalo por favor. Mateo 7:21 y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Mire, es un versículo paralelo,
Pero aquí Jesús nos está enseñando, diciéndonos, no solamente es decir Señor, Señor, sino hacer lo que el Señor está diciendo. Porque aquí Cristo está comparando a esta generación con una generación que eran hacedores de maldad. En resumen, el Sermón del Monte se basa entonces en oír y hacer. ¿Cuántos necesitan y desean poner un buen cimiento? 3, 4. Otra oportunidad. ¿Cuántos desean poner un buen cimiento en su vida cristiana? Bueno, entonces fíjate bien, es importante que tú establezcas lo que la palabra de Dios dice, oír y hacer. Si deseas poner entonces un cimiento firme y estable que perdure, entonces necesitas oír la palabra de Jesucristo primeramente y enseguida poner en práctica lo que la palabra de Jesús dice, lo que tú ya has oído. De nada nos sirve que estemos los pastores, los predicadores hablando y hablando y hablando y a lo mejor redundando en un asunto si el que es oidor no está poniendo en práctica lo que está oyendo o escuchando. Y tú quieres crecer entonces con convicciones firmes y buenos fundamentos, que nada te mueva, entonces debes oír y debes hacer. Jóvenes, si ustedes oyen y hacen, entonces sobre la roca sí la hacen. ¿Cuántos dicen sí? Buenos fundamentos. Los buenos fundamentos comienzan con las buenas decisiones. Las buenas decisiones son producto de una buena convicción que tú tengas en tu corazón. ¿Cuántos saben que los jóvenes tenemos muchas decisiones a lo largo de nuestra juventud? ¿Cuántos? Decisiones que debemos tomar tarde o temprano. Estas decisiones las vamos a tomar de acuerdo a una convicción que hay en nuestro corazón. Mira, estas decisiones que tú tomes te van a afirmar y te van a formar en todos los ámbitos de tu vida. O te van a llevar por malos caminos y a la perdición. Tú escoges, con prudencia o con imprudencia. Es decir, tus convicciones en tu juventud te harán crecer o te harán perder la brújula de la vida. Todos conocen la brújula, ¿verdad? ¿No? Es una cosita así chiquita que se come con sal y limón. Los que se ríen es porque sí la conocen, los demás están así. Tus acciones entonces, lo que tú hagas, lo que tú vivas, te llevarán a formarte, a fundamentar tu futuro. Lo que tú hagas el día de hoy te va a repercutir el día de mañana. Si tú decides mal, entonces te vas a tambalear de un lado para otro. Tus decisiones, lo que tus convicciones te dicten, te van a andar de aquí para allá y no vas a tener una firmeza. Por lo tanto, entonces tu vida es una vida inestable. Si tú has estado pensando en el suicidio, joven, el suicidio no es la puerta correcta. Tú estás pensando, estás diciendo, no, pues ¿para qué sirve la vida? Mejor me la voy a quitar. O porque tienes una decepción en tu vida, no, pues esto, no, pues que aquello, y hay algo en tu corazón. Tú estás poniendo por medio de tu convicción, estás tratando de hacer una decisión, la cual piénsalo bien, porque te va a repercutir para tu futuro. Es necesario entonces que tú cimientes tu vida sobre la roca para que estés firme. Si tú decides bien, tus decisiones también van a ser afirmadas en la vida cristiana. ¿Cuántos saben esto? Todo lo que tú estés decidiendo sea firme y estable, tu vida cristiana será de la misma manera. Si tú decides no estudiar, ¿para qué estudio? De todas maneras me voy a casar. Muchos piensan así, ¿verdad? ¿Para qué? Si tú decides entonces no estudiar, en tu futuro, tú vas a ver si vas a estar estable.
Y tú vas a ver que lo que tú has decidido en este tiempo sería o no sería lo más acertado. En el futuro lo vas a saber. Los jóvenes son muy dados a eso, ¿verdad? Como no tienen una firmeza en sus pensamientos, no tienen una firmeza en sus emociones, en sus convicciones, ellos dicen, ay, ¿para qué? Se meten a contaduría un trimestre, un semestre, y luego dicen, no, ya no me gustó. Se meten a ingeniería civil, no, no me gustó. Y se meten a esto y a todo le tiran y a nada le pegan. Es que se ríen con una risita nerviosa. Necesitas tener convicciones en tu vida entonces. Y esas convicciones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice nuestro cimiento, nuestro fundamento? ¿Qué es lo que dice la roca? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Cuando tú tomas las decisiones basadas en la palabra de Dios, van a ser certeras, van a ser veraces. Mira, hace tiempo recuerdo un caso. Llega un joven y me dice, Pastor Carlos, hay una muchacha que me gusta. Y yo le digo, ay, qué bueno, porque si no, entonces estarías mal. Y dice, pero por más que le insisto, pues ¿qué estás haciendo? Pues es que ya van como 3, 4 veces que le digo que si quieres ser mi novio. ¿Y qué te dice? Me dice que no. A ver, por algo será, ¿por qué crees tú? Me dice, pues no sé, porque guapo no, sí soy, dice. No eres tú, Chuy, no eres tú. Entonces le digo, bueno, ¿qué está pasando en tu vida? Y yo lo veo, lo observo, y él estudiaba un semestre en una cosa, estudiaba otro semestre en otra cosa, llevaba 2 años cambiándose de estudio, ¿cómo se dice? De carrera, cambiándose. La chica ya estaba por graduarse. Le digo, ¿tú crees que una vida inestable como la que llevas va a poder alimentar una familia? Me dice, pues no. ¿O tú crees que el puro amor te va a sostener? ¿Cuántos dicen algo? Me dice, ay, hermano, yo pensé que sí. Ahí están codeando, ya ves, te estoy diciendo. Entonces le digo, ¿tú crees que una vida como la que tú estás llevando le va a dar seguridad a ella? Por eso es que te está diciendo que no. A todo le tiras, a nada le pegas. ¿Qué te está pasando? Necesitas fundamentarte y necesitas cimentarte bien, que tus caminos sean los más correctos delante de Dios, que tus decisiones y tus convicciones estén basadas en la palabra. Cuando él decide y él determina una sola carrera, mire qué bonito, pasan 2 años, se gradúa y a los 2, 3 meses se casa con esta misma persona. Entonces, cuando el día de su boda yo le hablo, le digo, yo lo abrazo y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Verdad que ella tenía un sentimiento también por ti? Pues sí, pero mientras tú no estés estable en tus convicciones y estés aquí, estés allá y no te plantes, entonces no tendrás convicciones firmes o certeras. Tus buenas convicciones te producen entonces tener los buenos cimientos. Las buenas convicciones harán entonces también en tu vida un estilo de vida. Por eso es que yo les dije al inicio, el que oye y hace. Porque a muchos les gusta nada más oír y oír. Son jóvenes congreseros. ¿Me entendió? ¿No? Si no, ahí busquen en la diccionario de la Real Académica Mexicana. Todas las cosas que tú hagas, que tú vivas ahora en tu juventud, en lo postrero será lo que en tu vida va a prevalecer. Porque va a llegar el momento en que a lo mejor tal vez vas a decir, me estoy lamentando por no haber estudiado, por no haber hecho lo que mi mamá me dijo, lo que mi papá me decía. Yo siempre me enojaba y me molestaba con, ¡ay, otra vez vas con tu sermón! Y vas a llegar el momento en que te cases y tu papá siempre te dijo, hijo, recoge, levanta tu camisa, esos calcetines los dejas uno en la sala y otro en el baño.
Ponlos en su lugar. Ay, mamá, para eso tenemos la chacha. Ay, papá, ¿para qué siempre me estás diciendo? Va a llegar el momento en que tú te cases y vas a poner en práctica eso que viviste. ¿Y quién crees que va a sufrir? Tu pareja. A ver, voltea junto al que está junto de ti y dile: no eres tú mi pareja, ¿verdad? Ay, gracias a Dios. Y porque a cada hombre con hombre dice: pues ¿cómo pues? Mujer con mujer, pues no. Todas las cosas entonces que tú hagas el día de hoy, mañana, es lo que tú vas a vivir en tu vida. Hay muchos jóvenes que están con una muchacha, con otra, con un chico, con otro, y cuando llegan supuestamente a establecerse en una relación, ya llevan 3 meses, porque con las otras duraron 1 mes, ya fue algo, ¿verdad? Ya llevan 3, 4, 5, 6 meses, o llevan 1 año, o 5 años, ese tipo de novios que les gusta quedarse como muestra, ¿eh? No, ¿qué está pasando? Y luego uno le pregunta: oye, ¿cuándo se van a casar? No, pues no, todavía no, ¿edad tú? ¿Edad? Dicen. Entonces la chica voltea y lo ve y dicen: eso me estás diciendo desde hace 5 años. El otro año, mija, el otro año, sí, cuando Dios nos prospere, el año que entra en febrero, como todos entran en enero, pues no. Y así se la pasan, no hay una certeza, no hay una convicción, no hay una seguridad. Entonces, si no estás queriendo firmar y asentar cabeza, porque dice: cualquiera que fundamente tu casa, y aquí va implícito también esta relación. Sí, órale, si quieren, así tacho, ¿dónde vamos? Sí, entonces aquí está hablando de fundamentar la casa. Si no tienes planes de casarte, ¿para qué quieres novio? ¿Para qué quieres novio? Sí. Mejor me hago para acá. Ahí está bien. Gracias. Se van a ir al cielo. Entonces yo les decía que todo lo que tú estés viviendo aquí en tu presente, en ti, en tu futuro, será lo que va a dictar las acciones de tu vida. Jóvenes, si ustedes oyen y hacen, entonces sobre la roca sí la hacen. Dice la Biblia que este hombre cavó y ahondó. Es decir, para mantener buenos cimientos necesitas primero cavar y ahondar profundamente tu terreno. Mire, ahorita tenemos el privilegio, mi esposa y yo, nuestra familia, de estar construyendo un terreno por ahí. Y justamente es algo de esto. Yo quiero poner el ejemplo. Comenzamos a tomar fotografías desde el inicio, desde que estaba toda la hierba ahí, hasta como va ahorita la obra. Y yo recuerdo cuando el albañil llega por primera vez ahí al terreno y comienza él a agarrar el pico y la pala y comienza a hacer un surco y comienza a cavar y comienza a ahondar una abertura, una hendidura, y pues fue amplia, ancha. Llega por ahí alguien y me dice: oye, dice, pues ¿qué vas a poner 5 pisos aquí o qué? Entonces yo volteo con el albañil, es un hermano en la fe, y le pregunto: oye, ¿por qué está tan ancho esto? Me dice: pues para que tengas buenos cimientos. Dice: porque yo con el pastor no juego, me dice. O sea, yo voy a lo que voy, tengo que hacerlo a conciencia, no nada más a la viva México, el ahí se va, ¿verdad? Y aventamos los cohetes. No, antes de edificar y de levantar un muro, es importante entonces primero que tú y yo hagamos una especie de zanja, un surco, una abertura y una hendidura. Y 2 cosas según la Biblia, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Número 1 es cavar.
Esto es, si quiere decir mover la tierra, levantarla. Esto es cavar. Es decir, usted ve ahí el terreno, toma la pala, toma el pico, lo mete, lo introduce en la tierra, y eso es cavar, es mover la tierra y removerla, levantarla. Pero la segunda es ahondar, ¿verdad? Entonces esto es cavar, número 1. Es decir, vamos a ir haciendo un barbecho, dejando un espacio para colocar el cimiento. Cimiento que en el futuro va a permitir que tu casa no se caiga. ¿Cuántos quieren hacer un cimiento así? Que tu vida no se caiga. Esto significa entonces que la palabra cavar quiere decir resolver o solucionar un problema, según el diccionario. Nunca podrás entonces edificar sin antes tú no debes cavar, ¿verdad? Por eso es que es importante que tú como joven tomes una determinación. Tienes el terreno que es tu vida. Tienes la intención de ordenar tus pasos, qué bueno. Tienes la buena tierra en tu vida, qué bueno. Pero hay problemas y ahí en tu corazón, en tu tierra, que tú debes de solucionar, y solamente tú. Hay situaciones que tú traes por dentro, entonces hay que cavar, mover la tierra, removerla, quitarla. Solamente cuando tú te expones a la palabra, y cuando digo te expones, quiero decir que cuando tú lees la Escritura, la oyes y la pones en práctica, la vives, eso es exponerte a la palabra de Dios. Entonces es como si tú estuvieras cavando la tierra, y cuando tú comienzas a cavar la tierra, vas a encontrarte con esos problemas que no has resuelto en tu vida, ¿sí? Esos problemas que están ahí en lo profundo de tu corazón, y solamente a través de la palabra es como tú puedes resolver esos problemas que tú tienes en tu tierra. Porque lo sabemos, lo conocemos. Nos damos cuenta de la situación, nos damos cuenta de cómo está nuestra vida, pero solamente queremos dejarlo ahí. A veces nada más le removemos, no le muevas. Así déjalo. Y la segunda palabra es ahondar. Es decir, una vez que tú has cavado, has movido la tierra, tienes que hacer más hondo y más profundo ese surco. Es decir, tienes que quitar la tierra de ese espacio y dejar ese surco ahí. Eso es ahondar. Es decir, profundizar y escudriñar. Quiere decir insistir y penetrar hasta lo más profundo. En otras palabras, excavar un asunto, especialmente cuando nos es molesto o nos causa problemas. Están ahí las situaciones en nuestra vida, pero no le queremos escarbar, no queremos profundizar, no queremos que la palabra de Dios haga el surco, ese barbecho en nuestra vida. Queremos vivir una vida simple en la vida cristiana delante del Señor. Necesitamos excavar profundamente hasta buscar el origen de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. ¿Sí? Cavar y ahondar con esos asuntos que te incomodan, que te molestan. Cuando tú empiezas a profundizar en tu vida y dejas que la palabra de Dios comience a penetrar y comience a ahondar, a hacer ese surco, entonces la misma palabra del Señor te va a hacer aflorar lo que hay en tu corazón. Y este es el tiempo, porque a Dios de nada le sirve, o a ti tampoco de nada te sirve saber que tienes un problema si no tienes la solución a él. ¿No lo crees? Entonces es muy importante para que un joven pueda tener un cimiento sobre la roca perfectamente firme, que primero vea lo profundo de su corazón.
¿Qué tanto barbecho o surco puedes hacer o has permitido que la palabra de Dios profundice en ese corazón que tú tienes? Hay problemas interiores. Hay problemas que cuando tú escuchas la palabra noviazgo le dices, uy, ahí van otra vez a hablar de lo mismo. Este es algo muy común porque todos ustedes jóvenes están en la edad casadera, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren casarse? Mira, nomás 4. ¿Cuántos quieren casarse? ¿Cuántos son eunucos? 1. Bueno, de aquí a 5 años veremos. Bueno, por lo menos es honesto. Entonces, fíjese, es importante que cuando tú estés haciendo ese surco, esa zanja, en el terreno, te vas a encontrar con infinidad de cosas, ¿sí o no? Estás ahí. Mire, yo cuando mandamos, tuvimos que mandar como especie de grúa, no sé cómo le llaman. ¿Dónde está Martín por ahí? ¿Sabe el Martín? No está, ¿verdad? Bueno, es un que tiene así como un brazo, una mano. Comienzas, ese. ¿Ya nos llamamos? No, bueno, este aparato lo que hace es que o así o hacia adelante, pero va acomodando el terreno y va quitando todos los arbustos que hay, todas las piedras que hay. Pero cuando llega el que trabaja la tierra, el que va a edificar, se encuentra que aunque esté aparentemente libre o limpio ese terreno o parejito, al momento de que comienza a cavar y que comienza a ahondar, se va a encontrar que también se va a topar él con piedras, con tierra dura, o tal vez un terreno blando o rocoso, qué sé yo. Pero es importante cavar y ahondar, no importa el tipo de terreno que sea. ¿Me explico? De manera entonces que cuando tú dices, Señor, yo determino, yo decido cambiar, yo decido ser diferente, entonces te vas a encontrar con situaciones que no te gustan en tu vida. Mientras no decidas cavar y ahondar, todo está muy tranquilo, todo está muy bonito. Pero cuando tú dices, ay sí, yo necesito cavar, y escuchas ahí, como yo decía hace rato que me quedé inconcluso, escuchas la palabra noviazgo y es para ti una palabra aberrante. Ay, ¿por qué otra vez? ¿Qué quizá queda? ¿Sabes por qué? Hay algo que está obstaculizando tu vida. A lo mejor tuviste una decepción. No, yo no me caso. Es obvio que cuando estás haciendo el barbecho, el surco en tu vida, te encuentras con, no me caso. ¿Por qué? Porque tuviste una herida en tu pasado. Pero como no quieres profundizar esa herida, entonces ahí permanece. Y es tiempo entonces que le remueva la tierra, que saques y hagas el surco, para que ese buen fundamento esté sobre tu vida. Porque no te vas a quedar así 40, 50 años diciendo, no me caso, porque entonces estarías amargado, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que cavar y ahondar. Esto es necesario, teniendo en mente que la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a hacer ese barbecho en nuestros corazones. ¿Cuántos están dispuestos a eso? No todos, como que en esta mañana les faltó algo de eso. ¿Cuántos están dispuestos a dejar que ese barbecho sea de parte del Señor? Aunque cueste, aunque duela, y por eso vine, ¿verdad? Al momento entonces que tú te estás exponiendo a la palabra de Dios, que te enfrentas a la palabra de Dios, que la lees, la oyes, Dios te va a mostrar y te va a sacar, te va a hacer aflorar esos asuntos, esas actitudes o inclusive pecados que no te son gratos. Estás en la alabanza, estás en la adoración y tú decides, sí, estás en un momento en el cual hay un llamado de parte del Señor. Y tú dices, sí, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero edificar sobre la roca. Y el Señor de repente te dice, tienes que quitar esto,
Tienes que quitar la pornografía de tu vida. Ay, Señor, pero es que me cuesta. Mira, voy a decir algo que es duro, fuerte. Muchos dicen, yo no soy prostituto, yo no soy prostituta, pero en un año has tenido 3, 4 novios. ¿No es algo similar? Suena fuerte, ¿verdad? Pero ¿por qué no la persona? ¿Qué no estás seguro tú? ¿Qué no estás segura de la persona con la cual Dios te dijo que era para ti? O entonces Dios ya no te dijo. Ahorita sí, después te dice que no. Es que no era de Dios, es que en el destino, es que en el mover de Dios, que no era para mí. No, fíjate, el que se está equivocando eres tú, el que tienes convicciones y pensamientos malos eres tú, el que no estás fundamentado sobre la roca eres tú. No puedes estar de un lado para otro comiendo y picando y picando y picando. Necesitas inventarte. Y eso es edificar una casa. Es sentar cabeza. Esto es lo que quiere decir la palabra estar casado. Muchos dicen, no, pues es que yo solamente quiero mi novio para andar y ahí nada más. Y vamos a la plaza y ya tomaditos de la mano y becho y abacho y ya. Pero no hay un compromiso formal. Cuando ella te dice, ¿cuándo nos casamos? No hables de cosas tristes. ¿Y sabes por qué? Porque no le gusta que ahonden, no le gusta estar cavando en el interior, no le gusta el compromiso, solamente las cosas superficiales, desde aquí. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando te metes entonces en las Escrituras y profundizas, es entonces cuando Dios te va a mostrar todo aquello por lo cual tú no has estado creciendo o que te estorba en tu vida espiritual delante de su presencia. ¿Cuántos quieren que Dios les muestre? Que Dios te diga directamente, esto, hijo. Estás acostumbrado a tener con tus compromisos y tú dices, sí, a las 9, pero 9 para las 10 llega siempre. ¿En dónde está tu formalidad? ¿En dónde está tu palabra? ¿En dónde está esa vivencia del cristianismo? ¿Sí? Cuando tú dejas al Espíritu Santo que comience a hacer ese cambio en tu vida, haciendo esos surcos en tu corazón, es cuando entonces Dios te dirá lo que debes hacer. Tú vas a oír y tú vas a hacer lo que esa voz te está diciendo que hagas. Si no cavas y no ahondas en el terreno, no podrás ver en tu vida las cosas que te estorban. Vas a tener una vida muy superficial nada más. Si no cavas y ahondas en tu vida, nunca te darás cuenta de todas aquellas cuestiones las cuales debes cambiar o debes entregárselas al Señor. ¿Tú estás dispuesto a decirle, sí, Señor, lo que tú digas? ¿Tú estás dispuesto? ¿Has pensado por qué muchas veces no hay cambios en tu vida? Y Dios te pide y tú dices, sí, Señor, yo creo, yo sé. Y sabes lo que debes hacer, pero no hay un cambio. ¿Sabes por qué? Porque tú no te estás permitiendo que el Espíritu Santo haga ese cambio en tu vida. Sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. Si no cavas y ahondas, no permitirás al Espíritu Santo hacer su obra completa en ti. Si no profundizas, entonces no vas a descubrir lo que hay en lo profundo de tu corazón, esos espinos, esas piedras, las malas hierbas, las malas actitudes, los pecados que hay en el corazón. Es muy bonito que nos digan, ay, edifica, ay, qué padre, pero cuando estamos profundizando, eso es algo muy interesante y muy importante, ¿no? Nos enfrentamos a la palabra del Señor. No, pero hay muchos que les gusta cavar, pero en el internet.
y profundizan, ¿verdad? Dicen, el internet es mi pastor, todo me faltará. El Señor me llevó a la casa del Facebook, su bandera sobre mí fue amor. Están cavando, ahondando ahí en el PlayStation, ¿verdad? O en el Tuyo. A ver, ¿cuál es el del día? ¿Cuál es el más visto? Están mandándose mensajitos, profundizándose todo el día en su BlueBerry. Jóvenes, si oyen y hacen, entonces sobre la roca sí la hacen. El versículo paralelo que leímos, dice la Biblia, vinieron contra aquella casa ríos, lluvias y vientos. ¿Lo recuerdas? En Mateo, el versículo paralelo de esto. Es decir, vendrá la prueba a los verdaderos cimientos de tu vida. Tú has puesto un cimiento, va a venir la prueba. Una vez que tú has comenzado entonces a poner esos cimientos en tu vida y tienes esas buenas convicciones, buenas decisiones, una vez que has cavado y una vez que has ahondado profundamente, entonces es necesario, a ver, di, necesario, para ver la calidad de tus cimientos, que estos sean probados. Ya no nos gusta eso, ¿verdad? Es decir, tienen que ser sacudidos los cimientos para darnos cuenta qué tipo de cimentación tenemos en nuestra vida. Entonces vendrán las pruebas. Mateo 7, 24 y 25 lo leímos. Yo se lo leo. El 25. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon, fíjese bien cómo dice, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La prueba a toda persona va a venir tarde o temprano. Y los jóvenes no estamos exentos. ¿Me escuchaste? Mayormente los jóvenes son aprobados en esta etapa tan preciosa de su vida. ¿A poco no? ¿No es preciosa? ¿La disfrutas? ¿O estás con un temor que ya voy a cumplir 18? Y ya los cumples y te sientes como de 15 y dices, no pasó nada, tanto que sufrí por 3 años, para nada. Pero si no estás bien cimentado, ¡ay, voy a cumplir 22! Y así te la pasas. Disfruta. A ver, voltea con el que está junto de ti y dile, ya ves, disfruta. Quita esa cara que traes. O cámbiala más bien, porque no te la puedes quitar, ¿verdad? Cámbiala, dile. Qué bueno es disfrutar la vida. Mayormente en la edad en la cual tú estás, esa juventud tan hermosa. Mayormente disfrutarla en la palabra de Dios, con los cimientos de la palabra del Señor, teniendo a Jesús como la roca. Entonces yo les decía que todo joven va a venir la prueba a esa etapa de su vida. ¿Para qué? Para afirmar sus sentimientos, para establecer sus emociones, su voluntad, sus decisiones. Es tan importante entonces que dejemos que la palabra de Dios haga este barbecho en nuestras vidas para poder ser afirmados. Primeramente entonces vendrá la prueba, ¿seremos aprobados o seremos reprobados en dónde? En el corazón. Y esto es muy importante para poder demostrarle a Dios si en verdad le amamos a Él o no le amamos, si le pertenecemos a Él o no le pertenecemos. Después, es tu decisión, ¿verdad? De escoger el permitir o no permitir al Espíritu Santo hacer esos cambios en todas las áreas de tu vida.
Enseguida es dejar que Él escarbe lo más íntimo de nuestro corazón y ahonde con su palabra, y posteriormente es escoger el cimiento en nuestra vida, el cual pues es eterno. ¿Cuántos dicen sí? Para esto entonces todo joven, todo cristiano será probado en su interior, según la Biblia, en 3 áreas o en 3 aspectos de la vida. Número 1 son lluvia. Y vinieron lluvias. Es decir, todos edificamos. Una vez que has puesto el fundamento, estás edificando sobre la roca y va a venir la prueba. ¿Para qué? Para ver qué tipo de fundamento tienes. ¿Y qué es lo primero que va a venir? La lluvia. Es lo que dice la Escritura. Y esta palabra significa mojarse, regar o llover. ¿Cuánto les gusta mojarse? Que le sale todavía ese espíritu infantil. Ahí en el parque, papi, en el parque, aviéntame con el manguerazo, ¿verdad? Les gusta mojarse. De repente, ¿a poco no? Están ahí los rallies en los campamentos de los jóvenes. ¿A poco no, muchachos? No me digan que no. ¿Cuánto les gusta arrastrarse ahí en el lodo? ¡Ay, qué mal! Fíjate. Mira, otra vez te dejas caer como el rey, así, en el lodo. Hay que disfrutar, sí es cierto. Pero hay que hacerlo todo de acuerdo, conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Va a llegar el tiempo de la prueba. Mira, una ocasión, llevamos a los jóvenes, cuando estábamos, mi esposa y yo trabajando con ellos hace años atrás, fuimos a una ciudad en León. De regreso, en el camión, una de las muchachas le dijeron, vamos a hacer el mismo juego, le dijeron, vamos a hacer el mismo juego. Entonces yo escucho y pongo atención. Se supone que todo líder debe ser así, ¿no? Pongo atención de ¿qué juego? Porque si yo como líder estoy cimentado sobre la palabra, entonces no voy a permitir que alguien esté violando los principios de la misma. ¿Me entendí? ¿Me di a entender más bien? Yo sí me entendí, no sé usted. Entonces comienza con el jueguito, y era un jueguito que ellos habían una noche antes, habían jugado en un parque, que ellos se fueron a cenar, y yo y mi esposa y yo nos fuimos a cenar con los pastores. Entonces comienza allí en el mismo autobús, y se ponen así los hombres de un lado y las mujeres de otro lado, y comienzan a hacer, no me acuerdo cómo era, pero comienzan de manera que empiezan a ponerse las manos así, y luego que la mano acá, ¿cómo se llama? En los hombros, y luego que le pasa el brazo él a ella, y así todo. ¡Ay, qué padre, gloria a Dios! A ver, aleluyita. Entonces yo observo, digo, este juego no es correcto. ¿Por qué? Muchos dicen, ¡ay, qué exagerado! Fíjate que no. ¿A cuánto les gustaría que estén abrazando a tu esposa o a tu futura esposa? Juego, dice la Biblia, juego de manos es de villanos. No, pues si estás en la carne, si estás en tus emociones, en tus puras pasiones, entonces, ¡ay, qué padre! Hay que seguirle, todavía nos quedan 3 horas de viaje. Pero no en ese momento, a ver qué está pasando. La persona, 2 de los muchachos que estaban en mi equipo de apoyo, fueron los organizadores de ese jueguito famoso. ¿Sabes qué? Los agarro en ese momento, cuando suspenden, los agarro, los siento ahí junto de mí, en el camino, le digo, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Qué no se supone que ustedes están ayudándome a jalar la carreta? ¿Para qué se suben encima? Si ustedes ya no están para que los esté yo jalando, los esté supervisando, ustedes están para dar ejemplo a los muchachos. ¿Cómo se les ocurre poner a hacer ese juego? Ay, es que se nos hizo fácil. Pues es que nadie dijo nada. Pues ¿cómo van a decir? Ellos recibieron una prueba para su cimentación y no la aprobaron. ¿Sí? Entonces solamente se mojaron.
Y yo quiero decirte, ambos construyeron, ¿sí o no? Uno y otro, según lo que dice la Escritura. Uno construyó sobre la arena y otro sobre la roca. Entonces vienen las lluvias que representan las circunstancias adversas que vienen a probar ese cimiento de una manera paulatina, es decir, poco a poco. Que en ocasiones vienen las lluvias cuando menos lo esperas. Es decir, es una prueba inesperada. La lluvia cae, tú tienes tu cimentación y tú tienes ahí el muro que estás edificando en el cristianismo, en tu vida cristiana, como hijo de Dios, como buen joven en la palabra. Entonces va a venir la lluvia cuando menos te lo esperes. Y va a probar lo que tus convicciones te están dictando. Va a probar lo que tú de veras crees. Porque qué tristeza es cuando vemos a aquella jovencita que se ve muy entregada ahí, tocando en los panderos y le mueve ahí bien al pandero. O que está ahí en el coro y hasta se mueve para acá y se mueve para acá. ¿Los han visto? Eso es del coro. Y tú dices, ay, qué bonitos, mira qué entregados se ven. Y de repente sale con que se fue con el filisteo. Se le presentó ahí Dalila. Y el Sansón aquel le sigue. Le atrajo más. En lugar de decir, Señor, provee una persona aquí, un hijo de Dios que te ame completamente. Están poniendo sus ojos en los filisteos, en las filisteas, porque están gigantones y ponchados. Ponchados van a quedar después. No, mi hermano, jóvenes, la lluvia vendrá cuando menos te lo esperas y va a ser probada tu vida. Y número 2, van a venir después de las lluvias, vienen los ríos. Y este río es una corriente, es un arroyo. Y quiere decir río que solo ocurre o sucede en ciertos tiempos. Estos ríos representan todas aquellas lluvias pequeñas, incesantes, continuas, que han estado viniendo sobre tu vida seguido, en contra de tu simiente, pero que poco a poco se han ido acumulando hasta formar una corriente, es decir, un río. Y una vez que se acumulan, arremeten en contra de tu vida, en contra de tus cimientos, y ocurren de vez en cuando. Y vienen contra ti como una corriente fuerte, con ímpetu, como dice la Escritura. ¿Qué significa entonces? Que nuestra vida será probada. Tú dices, yo te amo, Señor, yo quiero ser fundamentado sobre la roca, Señor. Vas a ser probado. Y número 3, dice que vinieron los vientos. Y esto es, el viento quiere decir aire o un soplo. Y viene de una connotación que quiere decir que viene de los 4 lados o puntos cardinales. El viento. El viento tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Pero lo sientes. Así es. Viene entonces representando un soplo de consecuencias y dificultades. Problemas que van a soplar y van a dar fuerte contra tu corazón. Ahí donde tienes tus cimientos, ahí donde tienes tus convicciones, ahí donde tienes tus decisiones. Jóvenes, si ustedes oyen y hacen, entonces sobre la roca sí la hacen. Cierra tus ojos, por favor. Este es un tiempo de decisión. Si es evidente que Dios es bueno, es evidente que Dios es todopoderoso, maravilloso, y cuando lo reconocemos,
se incluye en nuestras vidas. Cuando tú como joven reconoces que Dios es todopoderoso, entonces Dios tiene la autoridad para venir a tu vida y para poner el dedo sobre ti y para comenzar a cavar y a ahondar en lo profundo de tu corazón. Hay tantas cosas en la vida de las cuales tú no tienes convicciones. Y si las tienes mal fundamentadas. Este es un buen tiempo, joven, señorita, para que tú decidas y tú determines. Que tú puedas decir con toda confianza y seguridad: yo quiero ser fundamentado sobre la roca. Pero Señor, ayúdame. No sé cómo hacerlo. Muéstrame tú, Señor, qué tipo de cimientos tengo. Y si yo he colocado un cimiento que no es grato, que me va a afectar en mi futuro, déjame y permite quitarlo. Ayúdame, Señor. Si en mi vida he estado teniendo alguna práctica, Señor, que me está obstaculizando el poder enfrentarme contigo en tu palabra, quítalo, Señor. Señor, yo permito que tu Espíritu Santo cabe y ahonde mi corazón. Tengo la experiencia, Señor, de poder ver a otros jóvenes, su vida espiritual, sin ningún afán de criticarlos. Pero quiero tomar ejemplo aún de eso, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú has tocado parte de nuestro ser. Tú has removido la tierra, Señor. Yo te pido que tú sigas haciéndolo y que la siguiente exposición de tu palabra en este día nos ayude a mostrarnos cuáles son esas cosas que debemos quitar de nuestra vida. Queremos ser sensibles a ti, a tu voz, para oír, pero también para hacer. Gracias en el nombre de Jesús. No. ¿Cómo? Pues si ya me cansé, por más que le pongo, se me vuelve a caer. Entonces él me dice: a ver, ¿qué fue lo que hiciste? Pues yo solamente agarré la tierrita, le puse agua y ¡fum! Me dice: no, es que así no es, tienes que colocar así, ponerle esto y esto y esto. Yo no hubiese pasado esa vergüenza con ese líder si yo no me hubiese tomado el tiempo para preguntarle: ¿qué es lo que yo debo hacer para que ese enjarre permanezca? Si yo hubiese oído entonces primero y después lo hubiese hecho, mi labor y mi trabajo habría sido excelente y satisfactorio, ¿no lo crees? Jesús dijo: cualquiera que me oye estas palabras, lo voy a hacer semejante a aquel que construyó su casa, que edificó su casa sobre la roca. Pero también nos da la otra parte, dice: pero aquel que oye y no lo hace, le voy a comparar a aquel hombre que fue imprudente, que edificó su casa, sí, hizo lo mismo que el otro, pero edificó sobre la tierra, dice aquí, o sobre la arena, que es lo mismo. El mensaje de Jesús al término del Sermón del Monte fue exactamente el mismo. Es mira, yo quiero que tú lo leas en Mateo 7:21. Vamos por favor ahí a Mateo 7:21. ¿Ya lo tienes? Búscalo por favor. Mateo 7:21, y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. Uno de mis pastores, uno de mis maestros, el que me estaba discipulando, me dice, Carlos, ¿sabes cuál es? Hay un baño en el patio, así, me dio las señas y le dije, sí, ¿qué pasó? Dice, es necesario que lo enjarres, porque ya están acomodando ahí las cosas, pero es necesario que lo enjarres. Que entonces yo voy, y yo ya había visto a los albañiles, había visto a la gente que nada más agarraban ahí la tierrita mojada y le hacían así con la cuchara, ¿verdad? ¿Cuántos han visto eso? Pues yo dije, fácil, esto es fácil. Yo llego, agarro la tierra, le echo agua y hago ahí el lodo y lo pongo así en aquella parte, un recipiente. Entonces yo llego y comienzo a echarle ese enjarre y agarro un poquito con la cuchara y otra vez y yo todo contento, ¿verdad? Porque tenía ya 2-3 metros así ya enjarrado. Cuando menos pienso yo, ¿qué cree que pasa? Se me desplomó todo. Yo dije, ¿qué pasó? Algo hice mal. Volví otra vez a revolverle y volví a echarlo y duré ahí buen rato. ¿Qué cree que pasó? Se me volvió a caer, se me volvió a desplomar. Entonces yo pensé y dije, ¿qué es lo que está pasando? Si yo hubiera tomado el tiempo, la dedicación para investigar o para preguntar a quien me dijo, enjárrale ahí, y preguntarle cuáles eran los materiales indicados, los más adecuados, o cómo se colocaba, o qué necesitaba, yo no hubiese pasado por esa experiencia, o por el caos que provoqué, ni mucho menos por la vergüenza que pasé, porque duré todo un día ahí, y lo echaba y se caía, lo echaba y se caía, lo echaba y se caía. Le tuve que cerrar el baño, y llega ahí el pastor, me dice, ¿qué pasó, Carlos? ¿Ya terminaste? Y yo, pues sí, no. Prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Mire, es un versículo paralelo, pero aquí Jesús nos está enseñando, diciéndonos, no solamente es decir Señor, Señor, sino hacer lo que el Señor está diciendo. Porque aquí Cristo está comparando a esta generación con una generación que eran hacedores de maldad. En resumen, el Sermón del Monte se basa entonces en oír y hacer. ¿Cuántos necesitan y desean poner un buen cimiento? 3, 4. Otra oportunidad. ¿Cuántos desean poner un buen cimiento en su vida cristiana? Bueno, entonces fíjate bien, es importante que tú establezcas lo que la palabra de Dios dice, oír y hacer. Si deseas poner entonces un cimiento firme y estable que perdure, entonces necesitas oír la palabra de Jesucristo primeramente, y enseguida poner en práctica lo que la palabra de Jesús dice, lo que tú ya has oído. De nada nos sirve que estemos los pastores, los predicadores, hablando y a lo mejor redundando en un asunto, si el que es oidor no está poniendo en práctica lo que está oyendo o escuchando. Y tú quieres crecer entonces con convicciones firmes y buenos fundamentos, que nada te mueva, entonces debes oír y debes hacer. Jóvenes,
Si ustedes hoy de poder escuchar tu palabra y poder darnos la oportunidad de ponerla en práctica para que seamos jóvenes con fundamentos y jóvenes con firmeza en nuestra vida cristiana y en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Que estos fundamentos sean muy firmes en nuestra vida y que sean muy agradables también, y que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a estos, encima de estos fundamentos, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, pues el tema que yo quiero tratar es jóvenes con fundamentos. El tema es fundado sobre la roca. Bueno, pues para fin de que los jóvenes comiencen a dar buenos frutos, usted quiere dar buenos frutos, es necesario un buen fundamento. El congreso del año pasado, si es que no mal recuerdo, hablamos acerca de qué. A ver, ¿cuál fue el tema del congreso pasado? Ordena mis pasos. Fíjate bien, quiere decir entonces que Dios está llevándonos a un nivel mayor y más excelente. Necesitamos ir creciendo y creciendo, no estancarnos ni quedarnos ahí solamente, o solamente estar de congreso en congreso, sino tener una buena tierra, afirmar nuestros pasos, pero sobre todo fundamentar nuestra vida para ese buen crecimiento en la roca que es Jesús. Entonces, para esto necesitamos primero tener el conocimiento de cómo vamos a colocar ese buen cimiento, buenos fundamentos, con buenos materiales, los más indicados, los más perfectos y los más idóneos. Quiero platicarte, yo tuve un ejemplo hace algunos años de mi vida, cuando recién entré yo al Instituto Bíblico, estando interno ahí. Bueno, muchos dicen que es difícil el iniciar y el concluir un congreso, pero para mí es un gusto, de verdad es un placer compartir con los jóvenes la palabra del Señor, y bueno, a lo que venimos, fundados sobre la roca, ¿no es así? Lucas capítulo 6, versículo 48, si es tan amable. Lucas 6, 48. Unos evangelistas es el versículo clave, el versículo base de este congreso. Yo voy a animarle por favor a que lo busque. Lucas 6, 48. ¿Ya lo tienes? Te voy a invitar que leas desde el versículo 47. Y dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos. Nota tú esta frase: sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por darnos, Señor, este privilegio, este honor